Ustedes saben que yo soy bastante francófila, así que en cuanto Úrsula me llamó para poder compartir con ustedes esta tarde, por supuesto acepté con mucho agrado. Si hubiese conocido previamente la exposición del profesor, hubiésemos tratado de hacer un verdadero derecho comparado. Ustedes saben que a mí me gusta ir diciendo cómo era eso en el derecho argentino. Pero ahora no lo puedo hacer porque lo que yo tengo que hablar está anunciado así, como está en el padre. Y si no, van a ir a denunciarme a consumidores, a engañosos. Así que bueno, no vamos a hacer esto que hubiésemos querido hacer y que me parece a mí muy valioso de cuando vienen los profesores de otros países para poder verdaderamente comparar. Pero no obstante que el tema que voy a abordar es diferente, voy a tratar de ir haciendo algunas conexiones con lo que él acaba de decir. Entonces, hoy nos vamos a referir al segundo punto del que él habló, que es las relaciones padres-hijos, responsabilidad padres-hijos, ¿sí? Y lo voy a hacer a través de una sentencia del Tribunal de Justicia del Brasil del año pasado, aclarando que no se trata del primer caso en el que estas cosas llegan al Superior Tribunal de Justicia del Brasil, sino que ya ha tenido también otros pronunciamientos. Y es muy interesante porque, como muchos de ustedes me han escuchado en otras clases que hemos dado aquí mismo en el Colegio de San Isidro, los brasileños han incorporado esta noción de afectividad, el afecto. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos o no trasladar los conceptos que se vierten en esta sentencia respecto de una situación que pueda producirse acá en Argentina, similar como en realidad hay muchos casos. Entonces, en esta sentencia, ¿qué es lo que había pasado? La mujer sostiene que convivió con el demandado varios años, no estaban casados, ¿sí? El niño nace en el 96, después de un periodo de convivencia, resuelven separarse y el juez otorga el cuidado que nosotros hoy llamaríamos en el Código Civil nuestro, el cuidado personal, se lo otorga a la madre. ¿Qué pasó desde entonces? Madre e hijo están viviendo en un estado de pobreza extrema, no tienen ni siquiera cama, y en cambio, dice la mujer, este señor que es el padre de este niño, es un señor rico, tiene una explotación de 1.440 hectáreas de arroz, lo que nos parece poco, ¿sí? Tiene un inmueble en Río de Janeiro, tiene varias cabezas de ganado y nosotros vivimos en esas condiciones. ¿Qué reclama? Fíjense qué interesante. Y ya van a ver lo interesante que es lo que ha otorgado el juez y por lo que me fui al Superior Tribunal. Entonces, reclama una casa debidamente amueblada, porque no tienen dónde vivir de acuerdo con los hechos que hemos contado. 1.000 reales para comprar ropa, una computadora para el chico, el pago de la cuota escolar, inglés y computación. Si vemos por aquí ya es como que empiezan a mezclarse los alimentos, ¿no es cierto? Rubros que acá tendríamos por alimentos. Una pensión equivalente a 3 salarios mensuales, también que podríamos estar incluyendo dentro de la noción de alimentos nuestra, pero acá viene el tema. Una indemnización por daño extrapatrimonial por abandono. Y ya vamos a ver ahora acá las diferentes clases de abandono, el material, el afectivo, etc. ¿Qué hace la sentencia en primera instancia? Condena a entregar la casa amueblada. Ya estamos mejor que acá, Entonces, una casa amueblada, una computadora, 35.000 reales en concepto de daño extrapatrimonial por abandono material y moral. Acá nos empiezan a aparecer las dos clases de abandono, material y moral. Ese moral que ellos le llaman afectivo. Y apela, y la Cámara de Apelaciones confirma en lo sustancial, lo único que hace es modificar los honorarios profesionales, no nos interesa. Entonces se va en recurso extraordinario ante la Corte. Se aguanta lo de la casa, lo de los alimentos, todo eso. ¿Qué es lo único que motiva este recurso extraordinario ante la Corte del Brasil? Ese daño extrapatrimonial por abandono moral. Entonces,
¿Cuáles son los argumentos de este señor? Y vamos a ir viendo que muchos de estos argumentos también los hemos esgrimido en Argentina, en otro tipo de litigios. Entonces, convivió con el niño, él dice, hasta que tuvo 6 años, cuando debieron separarse, y acá no es lo que dice la madre que los abandonó. Dice, mire, yo me tuve que ir por el carácter violento que hacía imposible la convivencia. No podía estar con él, no podía estar con ellos, ella tiene un carácter muy violento, y desde que nos hemos separado, lo único que hace es meterle en la cabeza que yo soy un padre abandónico, el juez le otorgó el cuidado personal a la madre, no tengo posibilidad de acercarme, el régimen de comunicación está fracasando, como dicen muchos, o sea, acá tenemos casos muy parecidos, ¿no es cierto? Igual. Y dice él, a partir de entonces estoy pasando alimentos. Esto ya vamos a ver que en el proceso se acredita que no, que los pasa muy esporádicamente y que lo que pasa son sumas insignificantes. Entonces él dice, mire, a mí me han condenado sin una norma que me obligue a reparar por abandono afectivo. Esto es un argumento que en Argentina también se esgrimió muchas veces, ¿no es cierto?, cuando discutíamos, no obstante el fallo de nuestra querida amiga sobre la falta de reconocimiento, se empezó a decir, mira, aquí no hay una norma que me obligue a mí. O sea, este concepto de la antijuridicidad formal que tenemos tan abandonado en Argentina. Y acá hago una liaison, una conexión con lo que él acaba de decir. Ustedes vieron que él en todo el tiempo, o sea, la culpa. ¿Por qué? Porque los franceses no hacen una distinción como la que nosotros hacemos entre la antijuridicidad, primero, segundo factor de atribución donde entra la culpa. ¿Está claro? Por eso él nunca se ha referido a la antijuridicidad, aunque sí se ha referido cuando él decía el concubinato, lo que para nosotros son las uniones convivenciales, no genera obligaciones, por lo tanto no puede haber culpa, dijo él, ¿sí? Nosotros diríamos, por lo tanto no puede haber antijuridicidad. Pero nos vamos entendiendo en la terminología que estamos utilizando, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vuelvo al brasileño. El brasileño dice, mira, a mí no hay una norma que me obligue al cuidado afectivo de él. No hay una norma que me obligue a mí a reparar. Antijuridicidad formal, le contestaríamos nosotros acá. Esto puede surgir, la antijuridicidad en la Argentina es material. Por lo tanto, no me venga con que quiere un articulito. Porque aunque ese articulito no exista, puede surgir del sistema. Nosotros utilizamos el concepto de antijuridicidad material. Segundo, la teoría de la culpa no puede ser aplicada pues implica el riesgo de la monetarización de las relaciones afectivas. Esto también se ha dicho mucho en Argentina. Incluso algún voto de la Corte de la provincia de Buenos Aires ha hablado de estos problemas en materia de falta de reconocimiento, diciendo, mire, esto puede generar, y ya vamos a ver que es un argumento que también se utiliza en esta sentencia, puede generar que estas relaciones padre-hijo nunca lleguen a ser afectuosas si usted le mete un juicio por daños y perjuicios. Bien. Entonces, yo les dije que esta no era la primera vez que este asunto llegaba a la Corte. En la Corte se manifiestan dos posiciones en los precedentes. Pero esas dos posiciones, como vamos a ver enseguida, tienen muchos puntos de contacto. Pero, de acuerdo incluso con uno de los votos de esta sentencia, más o menos, como posición de síntesis, podría sostenerse que mientras la sala cuarta del tribunal niega la indemnización por el abandono afectivo, sosteniendo que el abandono afectivo, por último, estaría cubierto por los alimentos y por otra sanción, que es la pérdida de la responsabilidad parental. Es lo mismo que sostuvo acá la doctrina que sostenía que nunca hay daños y perjuicios derivados del divorcio antes de la reforma, ¿sí? ¿Por qué? Porque el derecho de familia tiene sus propios mecanismos de reacción. Entonces, acá la sala cuarta utiliza más o menos ese argumento que nosotros hemos sostenido en Argentina. Hay los propios mecanismos de reacción que tiene el derecho de familia que no son los de la responsabilidad civil. Bien.
Entonces, esta es la sala cuarta. En cambio, la sala tercera admite su procedencia, pero en casos excepcionales. El profesor también, cuando hablaba de los daños y perjuicios, ¿qué dijo? Casos excepcionales, casos gravísimos, daños muy graves. Bueno, acá también. Casos excepcionales ¿de qué? De total abandono. Y no solamente total abandono, sino también desprecio por la situación del hijo. Total desprecio. Muy bien, entonces tenemos antecedentes que otorgan, aunque en forma excepcional, daños y perjuicios por el abandono afectivo, y esta es la cuarta que los rechaza. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, acá nosotros vamos a analizar los dos votos que tiene esta sentencia. El primero es el voto de este ministro, Raúl Araujo, que vamos a seguir más o menos la línea argumental. Primero dice él, acá hay hechos probados por el juez de primera instancia que no puedo yo revisar en instancia extraordinaria, igual que en Argentina, ¿no es cierto? Si el juez de primera instancia, la Cámara vimos que había confirmado esos hechos, ya al Superior Tribunal ya no los puedo revisar. O sea, idéntico a la Argentina. ¿Qué es lo que quedó firme, por decirlo de alguna manera? Lo que quedó firme que lo puedo revisar. Primero, la guarda fue otorgada a la madre bajo sospecha de abuso sexual por parte del padre. Él, acuérdense, dijo, mire, la guarda se lo otorgaron a la madre, la custodia, ¿no? Se lo otorgaron a la madre porque yo me tuve que ir, etc. Pero acá, el juez de primera instancia dijo, mire, se la dieron porque hubo sospecha de abuso sexual. Y desde entonces dijo, yo estoy pasando alimentos. No. Desde la primera instancia quedó claro que esporádicamente pasaba una pensión y mínima. A punto tal de que por eso la madre vivía en esa situación de absoluta pobreza que hemos comentado antes. Segunda cosa acreditada. Mientras los hijos mayores del demandado tienen todo, el pequeño, que es el actor, no tiene nada y vive privado de sus necesidades básicas. Vamos a ver este punto muy importante porque la Corte, cuando distingue el deber de cuidado, el deber del amor, dice, mire, el deber de cuidado se expresa muchas veces en conductas objetivas, que no tengo que ir a los sentimientos. Y una manera de acreditar esa desigualdad es justamente viendo cómo trato a los diferentes hijos, a uno y al otro. Tercero, dice el juez, sucesivos informes de las trabajadoras sociales muestran el tremendo estado de desamparo en el que vive la madre y el hijo. Muy bien. El juez entra en la normativa, que es lo que haríamos nosotros, porque lo primero que estamos mirando que es la antijuridicidad, es decir, antijuridicidad de la conducta. Porque él había dicho, no hay norma que me obligue, está bien, no hay articulito, pero también tenemos que mirar el sistema, si el sistema me permite llegar a esa antijuridicidad. Entonces, en el Código Brasil, hay un artículo 86, que es el viejo 1382 del Código Civil francés y el viejo 1109 nuestro. Todo el que por su culpa, negligencia, ocasiona un daño, la reparación del perjuicio. Nosotros sabemos que ahora en el Código Civil Comercial tenemos una norma no objetiva. ¿Por qué? Porque tenemos varios factores de atribución. Están los subjetivos, también están los objetivos. Entonces, cuando el Código no dice todo el que por su culpa, negligencia, ocasiona un daño a otro. Ahora, ¿qué dice el Código? Dice, la violación del deber de no dañar a otro o el incumplimiento de una obligación legal da lugar a la reparación del daño causado. Ahora viene, conforme con las disposiciones de este Código. Y ahí, conforme con las disposiciones de este Código, tendremos factores objetivos y subjetivos. Pero la fórmula que tenemos hoy es más amplia. Bien. En el Código Brasilero tenemos este artículo 1566 que dice, son deberes de ambos cónyuges, entre otros, dar sustento, me faltaba coma ahí, guarda y educación de los hijos. Y el 1568 dice, los padres en asistencia a sus hijos cobran sus propios recursos. Como ven, son normas muy parecidas a las que nosotros tenemos. ¿Qué dice el Código argentino hoy? Dice, son deberes de los progenitores cuidar del hijo. Acá tenemos la obligación de cuidado, Ahora, los brasileños dicen, sí, cuidado, no discutimos. Ahora, una cosa es cuidar, otra cosa es cuidar afectuosamente. El deber de cuidar no se discute, lo que estamos discutiendo es si hay un deber de cuidar afectuosamente. ¿Está claro?
convivir con él. Por supuesto, convivir cuando pueda, porque hay circunstancias en las que no puedes convivir. Prestarle alimentos, educarlo. Considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. Respetar el derecho del niño a ser oído. Prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos. Respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales. Como vemos acá, nuestro Código Civil y Comercial está estableciendo obligaciones específicas en materia de responsabilidad parental. Por ejemplo, si los padres violasen ese derecho que tiene el hijo a mantener relaciones personales con los abuelos, que son tantísimos los casos que tenemos en Argentina, pues acá tendríamos la antijuridicidad específica. Por supuesto, a eso hay que agregarle la culpa, hay que agregarle, pero ya tendríamos la antijuridicidad acá. ¿Está claro? Bien. Sigamos con el Código francés, del Código Brasil. El 1579-1563, el divorcio no modifica este deber. Lo mismo diríamos nosotros, aunque no tengamos una norma expresa. Brasil, compete a los padres, cualquiera sea la situación, educar, guiar a los hijos, etc. Después que habla de las normas del Código Civil, el juez brasileño entra en lo que para nosotros sería la 26061, ¿sí? O sea, el Estatuto del Niño y del Adolescente. Ahí, ¿qué es lo que tienen? Igual que nosotros, porque es la reglamentación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, deber de la familia, de la sociedad y de la colectividad asegurar la eficacia de los derechos de la niñez, el derecho del niño a ser educado sin recurrir al uso de la fuerza, ni a ser humillado ni ridiculizado, los padres, el resto de la familia ampliada, los entes públicos son responsables del cumplimiento de las medidas que garanticen, el derecho a vivir con su familia, excepto casos excepcionales. Prácticamente son las mismas normas que nosotros tenemos en la 26061. Muy bien. Entonces dice el juez, ¿cómo aplico toda esa normativa a esta situación específica? Lo mismo queríamos nosotros, lo que haría cualquier juez acá. Subsunción de los hechos en la norma. Hoy, con los principios constitucionales que tenemos en mano, no solamente subsunción, sino análisis de la proporcionalidad cuando entran en conflicto derechos de unos con derechos de otros. Ponderación. Ponderación. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué dice el juez? A ver, voy a subsumir. Dice, el incumplimiento voluntario del deber de prestar asistencia material. Esto de que te tengo que pasar alimento, que te tengo que mandar a la escuela, todo eso. Derecho fundamental del niño y del adolescente afecta su integridad física, moral, intelectual y psicológica, dañando su desarrollo y su personalidad, y atenta contra su dignidad, configurando un ilícito civil y por lo tanto es responsable por los daños morales y materiales causados, siendo pasible de una compensación pecuniaria. Pero siempre está hablando el juez del incumplimiento del deber de asistencia material. ¿Estamos bien? Sí. Ese incumplimiento de asistencia material puede dar lugar a daños morales. Pero lo primero que tengo que tener es el incumplimiento de asistencia material. No pasó alimentos, por ejemplo. No pagaba las cuotas del chico de la escuela. Me puede dar lugar, porque acuérdense, el daño es siempre consecuencia. Entonces yo tengo violado una norma y esa violación de la norma genera una consecuencia que es un daño. Ese daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial. Entonces, el juez, igual que nosotros, dice, ese incumplimiento material, ese incumplimiento al deber de asistencia material puede estar generando daños materiales y daños extrapatrimoniales. Ahora dice el juez, la falta de afecto no constituye un acto ilícito. El ilícito queda configurado por el incumplimiento del adecuado amparo material y de este modo queda establecida la correlación entre la omisión voluntaria injustificada y el daño. Pero no el afecto. O sea, este voto que ya vamos a ver, incluso es más amplio que el segundo, coincide con el segundo en que la sola carencia de afecto no genera daño. Muy bien. Entonces él recuerda, como dijimos al comienzo, que había la sala tercera y la sala cuarta. ¿Sí?
Entonces, recuerdan los votos de la doctora Nancy Adrigui, que son estos votos más permisivos, más tendientes a la reparación de este daño afectivo. Entonces, ¿qué decía esta ministra Nancy Adrigui en estos precedentes? No existen normas que restrinjan la aplicación de la ley de la responsabilidad civil al derecho de familia. Lo mismo que nos acaba de decir el profesor. Mire, yo tengo el derecho de familia, pero eso no significa que el derecho a la responsabilidad no pueda venir acá. Lo mismo que decíamos nosotros y que seguimos diciendo nosotros. Mire, una cosa son las relaciones familiares. Eso no significa que las relaciones familiares impiden la aplicación de las reglas de no dañar. El problema es ¿qué estoy incumpliendo? Si estoy incumpliendo deberes jurídicos o si estoy incumpliendo deberes que no son jurídicos. Entonces, dice la jueza, no existen normas que rijan, no, lo mismo podríamos decir nosotros. El cuidado, dice la jueza, como valor jurídico, está incorporado a la Constitución del Brasil. No con esa palabra, pero sí con expresiones semejantes. Por ejemplo, ¿qué dice el 227? Es deber de la familia, de la sociedad, del Estado, asegurar al niño y al adolescente con absoluta prioridad el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, al ocio, a la profesionalización, a la cultura, a la dignidad, al respeto, a la libertad. ¿Le gusta a los brasileños hablar? A la libertad, a la convivencia familiar y comunitaria, además de protegerlo de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión. Entonces, de esta norma constitucional, la jueza extrae que hay un deber de cuidado afectivo. Cuidado, no solamente de cuidado, sino de cuidado afectivo. Entonces dice, la comprobación del incumplimiento de la obligación de cuidar a los hijos implica reconocer la existencia de un ilícito bajo forma omisiva, o sea, lo que nosotros llamaríamos la antijuridicidad, no hacer lo debido respecto a un bien jurídicamente protegido, como es el deber de educación y cuidado, comporta la violación de una obligación legal que abre la posibilidad de reclamar un daño psíquico. A pesar de las numerosas hipótesis que minimizan la posibilidad de pleno cuidado de parte de los padres, ¿cuáles son estas numerosas? El divorcio, la separación, que me fui a estudiar a Europa, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchísimas hipótesis que me están impidiendo esa convivencia que normalmente genera este trato afectivo, pero, dice ella, existe un núcleo duro de cuidados parentales cuyo cumplimiento se garantiza a los hijos, por lo menos en cuanto al afecto, condiciones para una adecuada formación psicológica e inserción social. Aquí ya vemos entonces como en este voto, este precedente, la jueza va metiendo este asunto del afecto en las relaciones. Y dice, el amor es cuestión que escapa a los límites legales por su subjetividad e imposibilidad precisa de materialización. Está en el universo metajurídico de la filosofía, la psicología, la religión. El cuidado, en cambio, está tenido elementos subjetivos, distinguiéndose el amor por la posibilidad de verificación. Y aquí están esos ejemplos que vimos recién, que surge de la evaluación de acciones concretas que pueden ser apreciadas por el juez, como son la presencia, los contactos, acciones voluntarias en favor de la prole, comparación con los comportamientos de los demás hijos cuando existen, etcétera. En definitiva, dice la jueza, en aquel precedente del 2012, amar es una facultad, pero cuidar es un deber constitucionalmente impuesto. Y cuidar, acá ahí todos los votos son iguales, todos los votos. Lo que pasa es que aquí ese cuidar para la jueza va incluyendo cuidar afectuosamente. Ese afectuosamente donde están las discusiones. ¿Está claro? Bien. Entonces, dice la jueza en el presente del año 2002. Por supuesto que la responsabilidad por el abandono afectivo exige verificar el incumplimiento por parte del progenitor del deber de cuidado. O sea, siempre ven la antijuridicidad acá. ¿Qué implica una reiteración? Dice ella, no solo un acto, una reiteración de conductas, o un desprecio total por la persona del hijo. Entonces, pueden recordar estos antecedentes, y especialmente esta sentencia del año 2012, el juez, en esta sentencia del 2017 que estamos analizando, dice que en el caso está en discusión el daño extrapatrimonial por abandono material. Que aunque los jueces en primera instancia hayan estado
hablando del afecto y de esto y del otro, en realidad lo que está probado por estos hechos que ya no podemos discutir es este abandono material. Este padre que no ha pasado alimentos. Entonces, dice el juez, no se trata, como dice el recurrente, de la monetarización del derecho de familia por no demostrar la dosis necesaria de amor, sino la compensación por el incumplimiento de los deberes impuestos por la responsabilidad parental y de la asistencia material. Entonces, él no se mete en que si es afectivo no se repara, porque lo que tiene probado en el expediente es el abandono material. Y estos daños de este abandono material, que es muy importante para nosotros porque nos puede servir de precedente en el derecho argentino, no se compensan con un aumento de la cuota alimentaria. No simplemente, porque los alimentos son las necesidades, son lo que está fijando, pero acá son daños. Entonces, este antecedente para nosotros es muy importante porque son daños que derivan del incumplimiento del deber de asistencia material. Miren, no me venga con que los alimentos le cubren todo esto. Estos son daños que los alimentos no cubren. ¿Sí? Los alimentos cubren las necesidades, estos son otros daños. Entremos ahora al voto de la otra jueza, María Isabel Galo. Este voto cuenta todos estos antecedentes de las dos salas, como les conté antes. Si ustedes lo leen la sentencia, van a tener todo un historial de lo que ha dicho la Corte en los diferentes casos que han llegado. Ella comienza diciendo que también, que no es cierto que los principios propios del derecho de familia excluyan la responsabilidad civil, que lo que interesa, ¿no es cierto?, es una conducta antijurídica, el daño y el nexo de causalidad. Lo francés sería la faute, el dommage, el bien de causalidad. Muy bien. Entonces, dice la jueza, de lo que se trata es de determinar si el ordenamiento impone el deber de cuidar afectuosamente y si su incumplimiento da lugar a la figura jurídica del abandono afectivo. Porque todos consideramos, y yo desde el punto de vista moral, puedo creer que este tipo es una porquería que no lo quiere al hijo. Pero eso no es un tema, dice la jueza. Lo que yo necesito saber es si hay el incumplimiento de una figura jurídica que estoy yo violando. Eso es muy importante porque es una sentencia que se apoya mucho en esta noción de antijuridicidad, aunque sea material, pero antijudicial sí. Por lo tanto, dice la jueza, es absolutamente necesario verificar si de alguna regla jurídica, no de un articulito, reglas, principios, lo que fuera, puede extraerse el deber de cuidado en el sentido de convivencia y amparo afectivo y psicológico. Y dice la jueza, la materia por supuesto es polémica, y cuando voy a ver esta solución, miren qué interesante, porque hay en este voto la necesidad de rever incluso el concepto propio de daño, como la noción de daño evoluciona, dice la jueza. Lo primero que tengo que mirar es cuáles son los daños extrapatrimoniales, entre los que ocurren ordinariamente son pasibles de reparación pecuniaria. ¿Qué está diciendo acá la jueza? Miren, no todos los daños extrapatrimoniales se compensan. Tengo que ver cuáles. Entonces el concepto de daño, miren qué interesante, se altera con la dinámica social, ampliándose cada día el conjunto de eventos cuya repercusión se deriva de aquellos que se consideren inherentes a la existencia humana. Situaciones antes consideradas como hechos de la vida. El querido maestro santafesino Jorge diría, lo que antes consideramos accidentes, lo que antes considerábamos como que igual, la tragedia, la fatalidad, etc. Hoy son tratados como daños que merecen la atención, como la imagen o la integridad. Y ahora nosotros podríamos decir a la inversa, y con algo que da a Úrsula, haciendo, ¿no es cierto?, más divertida la traducción, iba diciendo, así como hay una ampliación del campo de los daños, hay otros que ya no nos parecen socialmente indemnizables. Es que ahora perdió la oportunidad de casarse. Esto, la chance de contraer matrimonio, que antes se hablaba de esa chance, hoy no hablaríamos. Entonces, es muy interesante que esta sentencia dice que el concepto de daño se altera con la dinámica social, sea para emplear, sea para restringir.
Dice, los que defienden el abandono, dice la jueza, los que defienden el abandono moral como daño indemnizable, reconocen que es imposible compeler a alguien a amar. Pero afirman que la indemnización no tiene por finalidad, en este caso, compeler al padre al cumplimiento de tal deber, sino que atiende a dos funciones relevantes más allá de la compensatoria, que son la punitoria y la disuasoria. O sea, aquel viejo principio del daño material como daño punitivo. O sea, no compenso el daño material, sino que lo que hago cuando la vieja idea de Llambías, no estamos hablando del fútbol, la vieja idea de Llambías, que en realidad el daño extrapatrimonial no compensaba, sino que lo que hacía era sancionar al condenado. La indemnización, dice la jueza, compensa al hijo, pero también responde a la ambición financiera de quien ha sido preterido en la relación amorosa. Esta mujer que viene a reclamar daño porque no me querés al hijo, pero esto que siempre dice el profesor, el que quiere a la mujer quiere al hijo. Y acá parece que el que no quiere a la mujer tampoco quiere al hijo, aunque sea su propio hijo. Y fíjense qué cosa extraña. Una jueza en un superior tribunal de un país que para ejemplificar sobre eso cita notas periodísticas. Notas periodísticas del Corriere della Sera, que es un diario muy conocido en Italia. Entonces, una carta de lectores en el Corriere della Sera del 2002 de una hija, un padre ausente, relata la esperanza del reencuentro. Obviamente un litigio de este tipo alejaría todo tipo de esperanza. Este era el argumento que había dado también, ¿se acuerdan? El padre cuando se quejaba. El padre condenado por una indemnización difícilmente encontrará ambiente adecuado para ese reencuentro. Y acá vuelta otra vez sobre el tema de la antijuricidad. Dice, aunque cabe distinguir entre la omisión de amar y la de cuidar, que era lo que hacía la jueza Nancy en los precedentes, lo vimos, esa distinción, la antijuridicidad era eclipsada en algunas situaciones que marcan distanciamiento entre padres e hijos. ¿Qué concepto esto? Como la antijuricidad dependiendo de circunstancias. No como algo totalmente que yo puedo hacer una generalización de la antijuridicidad, sino que así como antes este voto dice, veamos el concepto de daño, también hay una especie de revisión del concepto de antijuridicidad, porque era así como en Francia se diría la faute, queda eclipsada, era la antijuridicidad, la ilicitud, dice el fallo en portugués, quedaría eclipsada en algunas situaciones que marcan un distanciamiento, como el divorcio, las separaciones temporarias, la alteración del domicilio, la constitución de nuevas familias, el reconocimiento de la orientación sexual, etc. Y entonces dice la jueza, mire, todo eso son mutaciones sociales que se ubican en el universo de los derechos potestativos de los padres. Y como es sabido, quien ejerce un derecho no causa un daño a nadie. Lo mismo que nos dijo recién esta cosa. Si el divorcio es libre, como regla, este divorcio no puede generar reparación de daños y perjuicios. Porque, como regla, yo no puedo decir, ni el hijo tampoco, que alguna vez acá en el derecho argentino se sostuvo eso, que el divorcio generaba para ese hijo un daño a su proyecto de vida de querer ver a su padre juntos. No, esos daños no son reparables. Los padres se divorcian, ejercen un derecho y él sufrirá así en sus afectos, no lo quieran, pero eso no es reparable. Entonces, dice, de igual manera, la vulneración del deber de cuidado no se produce cuando existe imposibilidad práctica de su ejercicio. Circunstancia, dice la jueza, que merece una serena reflexión por parte de los jueces. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué ese padre no se pudo reunir nunca con ese hijo? Dice, las hipótesis son numerosas, dice la jueza, y abarcan desde la alienación parental. Saben ustedes todo el problema que tenemos con la alienación parental, si existe o no existe, pero entonces ella dice, desde la situación más extrema, en sus diversos grados, a limitaciones financieras, distancias geográficas, problemas de trabajo, etc. Dice, en muchas ocasiones la guarda unilateral genera sentimientos de odio que uno de los progenitores traslada al hijo, perjudicando la relación de comunicación. Y esto todos sabemos cuán cierto es esto. Dice, obviamente, dice la jueza, y acá empiezan a acercarse a las posiciones,
obviamente no se hace referencia a los casos de lesión física, mental o de bioconducta, como decía el profesor. No estamos hablando de los delitos, no estamos hablando de los delitos, de conducta delictuosa, sino ciertamente de ser considerado para otorgar una indemnización por daño afectivo. Por el contrario, se hace referencia a distintas idiosincrasias, características psicológicas, causadas por diferencias de personalidad, contingencias, traumas, circunstancias de la vida que llevarían a la convivencia familiar forzosa por la necesidad de defenderse una futura acusación de abandono afectivo. Dice, si todo esto va a ser abandono afectivo, dice la jueza, el tipo se va a quedar ahí viviendo y la gente va a seguir viviendo juntas porque le tiene miedo a estas acciones de daño y perjuicio con los perjuicios que significan continuar esa convivencia. Y después, otra cosa interesante para ser analizada, estos cursos donde muchas veces tenemos gente que viene de la psicología, de las otras áreas que nos pueden ayudar. Fíjense qué interesante, dice, la incapacidad de amar, de cuidar afectivamente, muchas veces una incapacidad que deriva de circunstancias de cómo ha sido educado, de personalidad, de traumas vividos por el progenitor y por el propio hijo a lo largo de la vida. O sea, este padre que es menos afectuoso, ya te escucho, ¿sí? Este padre que es menos afectuoso porque a lo mejor él era criado en su casa de esta manera. Un segundito que terminamos con esto y sí te escucho. Entonces dice, la convivencia y el afecto deben corresponder a sentimientos naturales, espontáneos, genuinos, con todas las características positivas y negativas de cada individuo. No deben ser el cumplimiento de un deber jurídico impuesto por el Estado bajo, dice ella, daños punitivos. O sea, no me venga usted con el daño moral, lo que hace es sancionar. Sí, ¿qué me querías decir? Sí, no, que me quedé pensando, que no sé si me parece tan entendible por qué es indemnizable, por ejemplo, una situación de un delito, y no, por ejemplo, una generación de un daño psicológico a partir de una violencia doméstica. ¿Por qué sí sería reparable lesiones graves y no la generación de un perjuicio psíquico? Bueno, si me hablas de violencia, claro, sí, ahí ya tengo la antijuridicidad. Y esa violencia puede generar un daño psíquico y claro que va a ser reparable. O sea, en ese sentido, sí, aparte de los delitos, también podría ser... Sí, aunque no haya un delito del derecho penal. Me referí a lo que él se refería, pero efectivamente la antijuridicidad civil basta, y como decíamos, es antijuridicidad sistémica o material. Pero usted lo que dice es que debe ser en base a un deber jurídico. Sí. Y por ejemplo, lo que estaba mirando yo es que me surge la duda de por qué, por ejemplo, en el caso de los esponsales se dice claramente que no hay acción para exigir cumplimiento y en ese caso no se pueden reclamar los daños y perjuicios. Sí, o sea, ¿por qué se dice eso ahí en el código? No, lo que digo es si justamente en este caso el legislador decidió explicitarlo, no lo explicitó en el caso de divorcio, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá lo explicita, porque el tema de los esponsales tiene una larga historia. Y muchas veces las instituciones se entienden por la historia que tienen, ¿sí? Entonces, los esponsales, ¿qué nos había pasado a nosotros? Primero el código decía, el código de Vélez, no hay acción para exigir su cumplimiento ni para reclamar daño y perjuicio. Ninguna de las dos cosas. Después le sacó ni para reclamar daño y perjuicio. Entonces empezaron a decir que había sí para reclamar daño y perjuicio. Yo era de la opinión que no importaba que no dijese, que no había antecedentes. Y de hecho en San Juan hubo un antecedente, específicamente la novia abandonada, bla, 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 bla. Muy bien. Entonces, la antijuridicidad, después si querés, terminamos de analizar el fallo y volvemos sobre el tema de la antijuridicidad, que es muy importante lo que está señalando. Pero para no te enojas, sí, cerramos el análisis de la sentencia del Brasil. Entonces, ¿qué es lo que dice esta sentencia? Dice, mire, no puede ser el amor, este afecto, no puede ser un deber jurídicamente impuesto. Por supuesto que la afectividad no le resulta indiferente al derecho. Cuando un juez tiene que resolver si este cuidado personal del niño va a ser compartido, va a ser unilateral, y tiene a un padre o una madre que no quiere saber de nada con ese hijo, por supuesto que el juez va a tener en cuenta esa falta de afecto para otorgar ese cuidado personal. Acá lo que estamos hablando es si le vamos a reparar los daños y perjuicios que efectivamente ese niño, nadie discute,
que ese niño siente cuando siente que la madre no lo quiere o que el padre no lo quiere. Pero eso es lo que esta sentencia está analizando. ¿Vamos bien? Sí, Muy bien. Entonces, después viene con una argumentación quizás por el absurdo de la jueza. Y dice, ¿cuál de los dos extremos es preferible desde el punto de vista de la dignidad y del desarrollo psicológico? La del hijo que no convive con su padre y su familia actual, siendo criado a expensas del padre ausente en un régimen de internado, en un centro educativo excelente, ser el país del extranjero, esto que ninguno del padre quiere. Y la madre y el padre, nada, chao, tengo plata, te deposito en esta institución, en Suiza, o en lo que fuese. Entonces dice, ¿qué es preferible? Esa, dice la jueza, o la de este niño forzado a convivir con la segunda familia, donde él no es bien mirado por esa segunda familia a donde va. Y dice, por supuesto, lo ideal es que el niño sea bien mirado en esa segunda familia. Claro que sí, naturalmente, ser acogido afectuosamente. Pero eso no siempre ocurre, dice la jueza. Yo creo que en el derecho al retiro tenemos menos casos de eso. Las familias, nosotros tenemos mucha conciencia, la familia ensamblada, todo eso que no aparece en esta sentencia. Y después dice, dar educación, guarda, asistencia entre la familia depende de circunstancias objetivas y subjetivas. No cabe el Estado imponer esa opción. No le cabe al Estado imponer la convivencia. El deber de afecto no deriva de la ley, sino, como finalmente lo reconoce la propia jueza Nancy Adrigui en estos antecedentes que son más flexibles y amplios, un deber moral. Un deber moral. Puede ser censurable moralmente y no sentir afecto, pero no se trata de un deber jurídicamente impuesto. El Código Civil y el Estatuto de la Niñez establecen que los padres cumplen con proveer alimentos, nutrición, salud, habitación, educación. El Código Penal sanciona como delito el abandono material, pero no el abandono afectivo. El derecho no confunde el deber de cuidado con el deber de cuidar afectivamente. Dar afecto, cuidar afectivamente, ser consejero, amigo, garantizar el equilibrio, todo eso son deberes morales que tienen los padres a sus hijos. Entonces dice, ahora voy al caso. En el caso, como dijo el primer voto, no estamos con un caso de abandono afectivo. Acá está muy claro el abandono material. Hay un incumplimiento manifiesto de la obligación de alimento y educación. Por lo tanto, muy bien condenado está a pagar todos sus daños y perjuicios. Y dice, ¿la Cámara le llamó a eso abandono afectivo? No me importa. Yo califico como juez, esto es un problema de calificación jurídica y lo califico como abandono material. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de esta sentencia? En mi opinión, sin perjuicio de que, así como ella quiere seguir y yo también, podemos seguir. Toda la tarde además para seguir, después van a venir otros a exponer y otras preguntas. Entonces, primero, el rescate de la antijuridicidad como presupuesto de la responsabilidad civil. Esto me parece muy importante en esta sentencia, porque permanentemente está hablando del incumplimiento de deberes jurídicos, no de meros incumplimientos morales. Por supuesto, me llamó la atención que no se citó el artículo 3.2 de la Convención Internacional del Niño, que dice que los Estados partes se comprometen a asegurar al niño que la protección, el cuidado, todo lo necesario para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos de sus padres, tutores, y tomarán todas las medidas legislativas administrativas adecuadas. Pero siempre estamos viendo que afecto, la palabra afecto, no está mencionada. Entonces, respecto a esto, una primera aclaración. Nosotros tenemos la responsabilidad por omisión de reconocimiento. Eso la tenemos expresamente establecida. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque en la omisión del reconocimiento hay un deber jurídico que es de reconocer, la antijuridicidad está patente, porque se viola el derecho a la identidad. Entonces, esta es otra cosa diferente. Una segunda aclaración es que, por supuesto, también en Argentina nos parece que el incumplimiento del deber de asistencia genera responsabilidad. No hay nada que hacerle y esa responsabilidad es tanto penal como civil. Ahora, el afecto, el amor, como les dije recién, no es indiferente. El juez lo puede tener en cuenta en determinadas circunstancias, pero ese juez tiene que tener en cuenta que las razones que motivan la falta de afecto influyen elementos a veces ajenos al derecho, como esto que estamos diciendo, la personalidad, la educación, la cultura, etc. Entonces,
hay una gran dificultad en categorizar la figura del abandono afectivo. Esa dificultad de categorización, ¿a qué nos puede llevar? Y lo digo yo, que soy una gran defensora del sistema judicial y defensora de la amplitud de las facultades judiciales y de todo. A un juez que impone sus propias pautas culturales. Y esto para mí es lo peor que nos puede pasar con los jueces. Cuando los jueces dicen, ah, es que no le diste educación religiosa. O sea, nos podemos, esta falta de afecto nos puede llevar a nosotros, a jueces que imponen sus propias pautas culturales en lugar de fundar jurídicamente las decisiones. Y por eso pienso que esta sentencia de la Corte del Brasil nos puede servir a nosotros para seguir razonando sobre los temas de los daños y perjuicios en la familia. Gracias, Úrsula, de nuevo por esta invitación. Gracias.